Hola, buenas tardes. Bueno, pues en la charla de ahora vamos a ver los elementos y los minerales que necesitamos para hacer un móvil. Así que un poco también como test de conocimiento, tenéis ahí un código QR para hacer un pequeño Kahoot. Podéis hacerlo mientras estoy hablando, no pasa nada. Eso sí, quitar el sonido del teléfono porque el Kahoot tiene un sonido así un poquito molesto, ¿vale? Así que nada, podéis hacer una captura de pantalla y podéis jugar si queréis en un momento mientras estoy hablando, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de los minerales que necesitamos para hacer un móvil. Bien, pues una cosa muy importante es que necesitamos minerales, las minas son muy importantes. Lo que no se cultiva, caza o pesca, sale de una mina. Y además, aunque no lo creáis, el consumo de minerales es algo exponencial. Desde los últimos 100 años, como veis ahí, la curva de crecimiento del consumo de minerales ha ido aumentando. ¿Lo veis? Hasta ahora. Y es una tendencia en alza. O sea, cada vez necesitamos más minerales. Algunos los podemos obtener del reciclaje y otros no, tienen que salir de una mina. Así que, como veremos, las minas son algo que están completamente de moda y son necesarias. Y además, en los últimos tiempos, con las nuevas tecnologías, cada vez necesitamos más elementos, y elementos muy raros, elementos que hace unos años ni sabíamos que se utilizaban y hoy en día son imprescindibles para hacer máquinas y objetos de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, a principios del siglo XX, en 1900, y a lo largo de la mitad del siglo, para hacer un coche, por ejemplo, pues necesitábamos a lo mejor solamente 20 elementos. Con 20 elementos, como veis aquí, podríamos hacer un coche. Hoy en día, que necesitamos también pantallas táctiles, baterías de mucha capacidad, pues necesitamos cada vez más elementos. Es más, hay algunos objetos que prácticamente consumen toda la tabla periódica. Hoy en día, para un móvil, ahora veremos la pregunta, ¿cuántos elementos necesitamos? Pues es una pregunta del Kahoot. Como veis, para las nuevas tecnologías, como pueden ser, por ejemplo, aerogeneradores, catalizadores, los paneles solares, necesitamos todos estos elementos, muchos de los cuales son las famosas tierras raras. Bien, pues esta es la pregunta que sale en el Kahoot, que la voy a contestar ahora en unos momentos, así que si ya la habéis contestado, veréis ahora la solución. ¿Cuántos elementos necesitamos para hacer un smartphone? Pues necesitamos entre 70 y 80 elementos. Elementos para que el móvil tenga las propiedades que a nosotros nos gustan. Por ejemplo, para que una pantalla sea táctil, necesitamos una aleación de indio y estaño. Esos elementos no están en la naturaleza solos, sino que están en minerales. O sea que realmente cerca de 200 minerales para obtener esos 70-80 elementos químicos. Muchos de ellos están en aleaciones muy complejas. Bien, aquí tenéis un ejemplo de algunos de los elementos más importantes, no todos, como hemos comentado, que necesitamos cerca de 70-80 elementos para construir un móvil. Aquí tenemos algunos de los más representativos, divididos por diferentes partes del móvil. Por ejemplo, hemos comentado la pantalla del móvil. Como veis aquí, tenemos el indio, el estaño, silicio, aluminio. Tenemos la batería del móvil. Para la batería del móvil necesitamos elementos como, por ejemplo, el cobalto, el litio, el elemento que está de moda. Si queréis ver lo que es el litio, aquí tenemos uno de los minerales que contiene el litio. Es una mica de litio que se llama lepidolita. Lo voy a pasar para que la veáis viendo. Algunos ya habéis pasado por el stand, así que ya la conocéis, podéis irlo pasando. Esto es mica de litio, uno de los elementos de moda. Y luego tenemos aquí otro elemento que es el cobalto, que viene de un mineral, en este caso lo que llamamos minerales de conflicto. Vienen de países que tienen pues, problemas bastante complejos. Este mineral es un mineral de cobalto que se llama carrolita y viene del Congo. Lo voy a pasar para que lo veáis. Es lo que es aquí metálico de color, digamos, acero. Eso es una carrolita de la República Democrática del Congo. Bien, pues Europa ha identificado una serie de elementos, de minerales que llamamos elementos críticos. ¿Qué son los elementos críticos? Pues para Europa, pues son una serie de elementos en los cuales si hay un problema de suministro, pues podríamos tener problemas en la industria tanto de coches como en la industria de todo tipo, porque son elementos que están, muchos de ellos, en pocos países, o está la producción centralizada en algún país. Si ese país tiene algún problema o hay problemas políticos, pues podemos tener problemas muy graves de suministro de estos elementos. Y entonces Europa ha reconocido esta serie de elementos que llama materias primas críticas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, pues el berilio, el bismuto, como estos ahí, el cobalto, etcétera. ¿Y qué pasa con estas materias primas críticas? Bueno, pues que, como veis aquí, el problema que hay es que de muchas de ellas, por ejemplo, las fábricas de coches o las fábricas de tecnología, de elementos tecnológicos, dependen de estos elementos. Y como veis aquí,
China, por ejemplo, es uno de los suministradores, tanto a nivel de minerales como de elementos procesados, que copa casi todos los elementos críticos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente China pues es un país serio, pero si hay cualquier tipo de problema, como pasó por ejemplo en el canal de Suez, que hubo problemas de suministro de materias, pues podemos tener un problema muy serio de suministro de este tipo de elementos que son críticos para muchas de nuestras tecnologías. Por supuesto, otras materias primas vienen de países con conflicto, como es en la República Democrática del Congo, un país que cada 2 por 3 pues tiene conflictos y guerras, ¿no? Pues ahí, como veis, el cobalto, el 63% del cobalto del mundo viene del Congo, y el tántalo, el famoso coltan, ¿no? Esos elementos que son tan conocidos, ¿no? Las materias primas de conflicto. Y eso es un problema para Europa, porque no tenemos minas o no tenemos fábricas de estos elementos. Europa es un continente que por su geología tenemos todo tipo de elementos, lo que pasa que muchos de ellos en pequeña cantidad. No tenemos grandes yacimientos de muchos de estos elementos, pero de otros sí, y algunos de ellos no se explotan. Sí, déjalo por ahí o pásalo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, pues muchos elementos. El cobalto, pues fijaos que tenemos como producción en Finlandia, que solo es el 1%. El resto viene de estos países que copan la producción. España, curiosamente, es el principal productor del mundo de estroncio. Pero de otros elementos, como puede ser el cobre, pues solo tenemos un 1%. España, por ejemplo, Portugal, Polonia también es suministrador de cobre, pero en pequeña cantidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Pues intentando, a través de la Unión Europea, de varios proyectos, reabrir minas en Europa y potenciar la exploración de yacimientos. Muchos de ellos son conocidos, o sea, conocemos muchas de estas minas, pero pues la gente no quiere tener una mina cerca de su casa. Aquí tenemos, por ejemplo, Alemania, un país que uno no pensaba que fuera un país minero, y sí que lo es. Bueno, aquí vamos a pasar rápido por algunos elementos que son imprescindibles para el móvil, y aquí tenemos lo que es el mineral y el elemento. Aquí tenemos, por ejemplo, la casiterita, que es la mina principal del estaño. El principal productor del mundo es Bolivia, y también tenemos estaño en Europa. Lo tenemos en España, en Portugal, en el Reino Unido, fundamental para la pantalla del móvil. Tenemos el galio, un mineral muy curioso, un elemento muy curioso que se funde con el calor de la mano, muy parecido al mercurio. Pues el galio proviene de un mineral que es la blenda, la esfalerita, y el galio se descubrió en unas minas en la frontera entre España y Francia, en los Pirineos. Pues también tenemos galio tanto en España como en Francia, pero en muy pequeña cantidad. Tenemos el litio que hemos comentado, el mineral de moda, el elemento de moda que usamos para las baterías. El principal productor del mundo es Australia y China, y también lo tenemos en España. El coltan, del que sacamos el niobio y tántalo, principalmente viene del Congo. También tenemos yacimientos de coltan en España y en Portugal. Se trata de ir a buscarlos. Para eso estamos los ingenieros de minas y los geólogos, entre otros, que nos dedicamos a estas cosas. El cobre, por ejemplo, España ha sido históricamente uno de los principales productores de cobre del mundo, con las minas famosas de Río Tinto. Hoy en día no es un productor tan importante, aunque seguimos teniendo en España 2 minas grandes de cobre. Como veis, este es un mapa de Europa con todos los yacimientos minerales de Europa más importantes. Tenemos de todo en Europa. Algunos yacimientos son muy importantes, otros yacimientos son más pequeños, pero nos permitiría tener una cierta independencia de otros países. Entonces ahora pues está potenciando mucho la exploración minera y los proyectos mineros en Europa. ¿Pero qué sucede en Europa? Que nadie quiere una mina en su casa. Hay un concepto que se llama not in my backyard, no en el jardín de mi casa. ¿Qué pasa? Que la gente no quiere ni una cantera cerca de su casa, no quiere una mina, no quiere tampoco un vertedero, etcétera. Pero las minas están donde están los minerales, no siempre podemos ponerlas donde queremos. Entonces, bueno, pues hay ese tema de que no queremos una mina cerca de casa, pero no nos importa que el mineral venga de África o de otros lugares, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, tampoco quiero dar una charla de concienciación sobre minería, pero que sepáis un poco que en Europa hay muchos yacimientos y muchos de ellos no se explotan porque hay una cierta oposición a abrir este tipo de minas. Alguno me dirá, bueno, pero es que no es tan importante abrir minas porque puedo reciclar. Bueno, el reciclaje es muy complicado. Yo puedo reciclar según qué elementos que sean sencillos. Por ejemplo, el cobre, la plata y el oro del móvil se recicla en más de un 50%. Hay muchos elementos, pero son elementos, entre comillas, clásicos, sencillos. Las tierras raras, por ejemplo, prácticamente ninguna se puede reciclar del móvil. Tenemos aleaciones muy complejas, como veis ahí, son todos esos elementos que vemos ahí en rojo. Esos elementos en rojo tienen una tasa de reciclaje menor del 1%. Bueno, pues si queréis saber más, tenemos un pequeños talleres aquí en esta esquina, la Politécnica de Madrid, justo en esa esquina de ahí tenemos unos talleres de reconocimiento de minerales al microscopio, y si ahora tenéis alguna duda, pues estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias.